Génesis capítulo 6. La gran apostasía. En este capítulo nos encontramos aproximadamente 1400 años después de la creación del primer hombre. La raza humana se ha multiplicado en gran manera y así de la misma manera se había multiplicado el pecado. En el versículo 2 surge una discusión debido a la interpretación de ese texto, ya que se dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres a todas las que desearon. Hay dos posiciones al respecto. La primera, que los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos, que se provieron cuerpos y se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Para defender este argumento se toma el hecho de que en el Antiguo Testamento solo se llama hijos de Dios a los ángeles, o por lo menos en la gran parte del Antiguo Testamento. La segunda posición se basa en las dos generaciones, la generación de Caín, los que decidieron vivir lejos de Dios, y la generación de Set, los que invocaban el nombre del Señor. De importancia aquí es la traducción del texto, ya que literalmente dice los hijos de Ha Elohim, que en todas partes del Antiguo Testamento significa el único verdadero Dios, lo que concluye que estos hombres no buscaron esposa sobre la base de la fe, sino del impulso, sin tener en cuenta su posición moral ni espiritual, y al parecer se corrompieron en adulterio, pues el texto afirma que tomaron por mujeres a todas las que quisieron. Otro punto a favor de esta posición de la corrupción de las dos generaciones de Set y Caín es que Dios en el verso 3 afirmó que no iba a tolerar que los humanos vivieran tanto tiempo por causa de su pecado y estableció que el hombre iba a tener un límite de vida de 120 años, cosa que se cumplió de manera gradual. Si el pecado lo cometieron los ángeles, porque el Señor trajo un juicio cortándole el tiempo de vida a la humanidad. En el versículo 4 se narra que aparecieron en la tierra gigantes y también hombres valientes que llegaron a ser de renombre. La palabra gigante en hebreo da a entender no tan solo la idea de que tenían gran estatura, sino también la idea de que eran feroces en cuanto a sus actitudes, que eran desenfrenados, seres impíos y atrevidos, que extendían la destrucción y mortandad por todas partes, y que llegaron además a ser admirados. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que sus pensamientos corrían hacia el mal continuamente, y se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Estas expresiones no implican que Dios estaba intranquilo o inquieto porque nada puede perturbar a la mente eterna, sino que son una manera de indicar su justo y santo desagrado contra el pecado y contra los pecadores. Ante la apostasía del hombre, no puede menos Dios sino manifestar su enojo. Esta referencia a que Dios se arrepintió es un antropomorfismo, o sea, es la atribución de una cualidad o característica humana al Señor. Por eso dice, y le dolió en su corazón, porque cuando el hombre peca, Dios juzga, pero también sufre. De modo que Dios no se alegra con la administración de un acto de juicio. Arruinan sus vidas quienes no responden al objetivo que Dios puso en ellas. Si decimos que lamentamos el haber pecado y que el pecado nos produce tristeza en el corazón, pero continuamos entregados a nuestra maldad, nos estamos burlando de Dios. Pero cuando Dios, en esta ocasión, estaba descontento del resto del mundo, le concedió su favor a Noé. Habiendo un hombre justo, le halló y sonrió sobre él. Dios le concedió su misericordia y le hizo más grande y más honorable que todos los gigantes que había en aquellos días. Dios quiso destruir toda la perversidad humana, pero había un hombre que ante tanta corrupción guardó su integridad. Fue Noé. La Escritura dice de él que era un varón justo, perfecto en sus generaciones,
pues tenía comunión íntima con Dios. Era varón justo, esto es, justificado ante Dios por la fe en la simiente prometida. Como les he explicado, por medio de la tradición oral, estas generaciones habían escuchado de Adán la promesa que les vendría un Salvador que les devolvería aquella gloria del Edén. En otras palabras, Noé creía en Cristo sin Cristo aún haber venido. Como dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que solo viene por esa fe. Noé no solo construyó el arca en obediencia al Señor, sino que había edificado a su familia bajo los principios y preceptos del Creador, honrando así a Dios y a sus padres, quienes lo instruyeron a él acerca de aquella promesa de restitución. Dice la Escritura que Noé era perfecto, no con perfección de impecabilidad, sino con perfección de sinceridad y rectitud. Y esto es una gran ventaja para nosotros, el que en virtud de la gracia fundamentada en la justicia de Cristo, la sinceridad no sea contada por perfección. Noé caminó con Dios, tenía una relación de amistad con el Todopoderoso, y esta comunión de Noé con Dios se mantuvo aún en medio de la perversidad de sus vecinos. Eso demuestra la firmeza de su fe, pues él se puso de parte del Señor cuando nadie quería hacerlo. Dios también le dio a Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y cuando vio que la tierra se había llenado de violencia y estaba corrompida, pues cuando el hombre no escucha su conciencia y aleja el temor de Dios, la sabiduría humana es como la de un animal. Entonces Dios llamó a Noé y le mostró sus planes. Le contó que iba a destruir su generación con un diluvio y el Señor hizo un pacto de gracia con Noé. Qué difícil debió ser para Noé enfrentar la incredulidad de sus contemporáneos, hacer un arca sin que tuviese cerca donde navegar, darle explicación a quienes preguntaran de lo que estaba haciendo y decirles que vendría un diluvio de aguas del cielo sin que jamás antes hubiese llovido. La opinión pública se burlaría de semejante anuncio, así como muchos hoy se burlan cuando hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, persuadido de que la comunicación venía de Dios, por fe empezó a preparar los medios para salvarse a sí mismo y a su familia de aquello que venía. Luego Dios le entregó instrucciones detalladas de cómo debía ser el arca. La haría de madera de gofer, probablemente de madera de ciprés, famosa por su durabilidad y abundante en las montañas de Armenia. Debía hacerla de 3 pisos. Debía dividirla en aposentos o en compartimentos. Le fueron comunicadas las exactas dimensiones. Debía calafetearla con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable y por dentro para quitar el mal olor de las bestias cuando quedase completamente cerrada. Seguramente Noé usó el asfalto natural que subía a la superficie de la tierra desde los depósitos de petróleo que tanto abundan en la Mesopotamia de hoy. Debía hacerle una ventana e igualmente una puerta. Las medidas del arca eran aproximadamente de 133 metros de largo, 23 de ancho y 14 de altura. Se cree con razón que debido al tamaño de la empresa por realizar, Noé y sus hijos eran carpinteros. Dios le dijo también quiénes entrarían al arca: su esposa con sus 3 hijos y sus nueras, 8 personas, y además los animales, una pareja por especie y 7 parejas de animales puros. Y debía almacenar comida para tener alimento mientras todo pasaba. Y el último versículo dice: y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Así como Noé fue el instrumento de Dios para salvar a su familia y a la tierra de la perversidad, Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestras maldades.
Todos estábamos condenados por nuestros pecados, pero Dios envió a su Hijo para que de la oscuridad fuésemos a la luz y recibiéramos libertad por medio de su verdad. Hoy, en nuestra meditación diaria, digámosle al Señor: Señor, dame de tu gracia para obedecerte. Bendiciones.